Esta es la historia de la señorita Liz, una joven de 29 años que creció en un rancho en Jalisco, México. Desde niña, Liz había sido testigo de eventos que desafían toda lógica, experiencias que la mayoría preferiría olvidar, pero que, para ella, se habían convertido en una constante a lo largo de su vida. La señorita Liz vivía en casa con sus padres. Era una niña alegre y curiosa, siempre dispuesta a explorar. Sin embargo, había un lugar que le provocaba una mezcla de fascinación y terror: el cuarto de su madre. Cada vez que Liz, con apenas 5 años, se asomaba en esa habitación, sentía un escalofrío recorrer su espalda. Sus ojos siempre se dirigían al mismo lugar: una vieja lavadora chaca-chaca que ocupaba un rincón. No era el electrodoméstico en sí lo que la inquietaba, sino lo que a veces aparecía detrás de él. «Voy a entrar», susurraba Liz con voz temblorosa cada vez que se acercaba a la puerta. «Por favor, no me asustes». Y como si sus palabras fueran una invocación, una niña se asomaba tímidamente desde detrás de la lavadora. Parecía querer jugar, pero nunca emitía sonido alguno. Solo se escondía como si quisiera jugar al escondite. Durante años, esta extraña visitante fue parte de su vida cotidiana. Nadie más parecía verla, y cuando intentaba contárselo a sus padres y a las demás personas, estos simplemente sonreían y le decían que tenía mucha imaginación. Pero la niña de la lavadora no sería la única experiencia inexplicable en la vida de Liz. Verás, en el 2001 le pasó algo raro. Una tarde, cuando tenía 6 años, estaba bañándose en el patio de su casa. El sol comenzaba a ocultarse. Ella se enjabonaba tranquilamente cuando un sonido raro le llegó. El ruido de cadenas arrastrándose llenó el aire. Liz, con el corazón latiendo fuerte y con algo de confusión, miró a su alrededor, buscando el origen del sonido. Fue entonces cuando, al levantar la vista al cielo, se quedó paralizada del terror. Una enorme caja roja flotaba sobre ella. No tenía alas, ni hélices, ni nada que explicara cómo se mantenía en el aire. Solo estaba allí, suspendida, como si desafiara todas las leyes de la física. Y entonces, algo aún más aterrador sucedió. Una figura, una presencia, algo, se asomó desde el interior de la caja, mirando directamente a Liz. El pánico la invadió. Con el cuerpo aún cubierto de jabón y las chancletas resbalando en sus pies, Liz corrió hacia la casa gritando por su madre. Cuando por fin lograron salir, la caja roja había desaparecido sin dejar rastro, sin emitir sonidos. Al día siguiente, la fiebre de Liz fue muy alta por el susto. Durante días contó a las personas lo que escuchó, lo que vio,
pero nadie le creyó. Los años pasaron y Liz creció, pero las experiencias inexplicables continuaron siendo parte de su vida. En el rancho donde Liz vivía, hay un arroyo cerca de su casa y hay un nacimiento de agua donde la gente va a agarrar. Una tarde, cuando ella tenía unos 12 años, su mamá le dijo que la acompañara al arroyo para traer agua para tomar, y se fueron las dos. Ya eran como las 6 de la tarde, mientras se acercaban al nacimiento de agua, y cuando iban llegando al arroyo, se escuchaban un montón de niños, risas infantiles, el inconfundible alboroto de niños jugando. Pero cuando llegaron, no había nadie y ya no se escuchaba nadie. Solo quedaba el sonido del agua y el de las hojas por el viento. Liz sintió un escalofrío. ¿Acaso todo lo que experimentaba era real? ¿O su mente le estaba jugando pasadas cada vez más elaboradas? En ese momento, su madre dijo: «Son los duendes», con una mezcla de respeto y temor en su voz. «A veces juegan aquí, pero no les gusta que los veamos». Bien, esta otra anécdota de la señorita Liz la leeré tal cual me la envió, por el simple hecho de que me parece muy buena la manera en la que describió todo, y quiero mantener esa esencia utilizando sus mismas palabras al contarme lo que presenció. Cuando yo estudiaba en la secundaria en el año 2007, yo me quedaba en casa de una hermana de mi papá, porque yo soy de un rancho y donde yo vivía no había secundaria. Ella tiene una hija de mi edad y otra hija 4 años más grande que nosotras, y las 3 dormíamos en un mismo cuarto. Ese día yo aún no me dormía. Eran como la 1 de la mañana cuando yo escuché pasos en la cocina. Pensé que era mi tía que se había levantado. En eso se escucha que abrieron el lavamanos y yo seguía pensando que era mi tía. Abrieron la llave, pero nomás la abrieron poquito. No se escuchaba compresión y después de como 10 minutos no se cerraba la llave. Yo pensé que a mi tía se le olvidó cerrarla y que se había acostado. Y yo decía en mis adentros: me levantaré a cerrarla, pero me daba miedo levantarme, porque lo más raro fue que no prendieron ni la luz de la cocina. Y bueno, a lo último cerraron la llave, y como el cuarto donde estábamos nosotras queda enfrente de la cocina, nosotras siempre dejábamos media abierta la puerta, y ya cuando cerraron la llave, se metió una sombra negra al cuarto. Me dio mucho miedo y no podía moverme ni gritar. Solo me quedé mirándola a ver qué hacía, y lo que hizo fue meterse cuidadosamente y acomodarse enfrente del peinador. Levantó sus 2 manos y las movía de un lado a otro. Mi prima, la que estaba enfrente de la sombra acostada, ella dice que sintió como si la estaban mirando y se puso boca abajo. Yo la vi cuando se movió.
y la sombra seguía allí, moviéndose, y yo allí, asustadísima. No dejaba de verla hasta que desapareció. Liz describe esta sombra como la figura de un hombre no tan alto. Todo era sombra negra, no se le podían ver facciones detalladas y el movimiento que hacía era este. ¿Qué te ha parecido esta anécdota? Sé que fue un momento tenso y feo para ella, pero me llama la atención esta anécdota en particular, porque yo he visto, escuchado y sentido muchas cosas, y también he escuchado y leído muchas otras experiencias paranormales de otras personas, pero es la primera vez que sé de algo así. Una sombra dentro de la casa, pero con esas características, con ese movimiento de brazos tan extraño, como si se tratara de un baile para transportarse. Honestamente, es la primera vez que escucho de esto. ¿Tú qué opinas? Pero quizás una de las experiencias que más impactó a Liz ocurrió en el 2015, poco después de graduarse de la preparatoria. Soñaba con convertirse en maestra y se preparaba para hacer el examen de admisión en Chihuahua. Cada día rezaba fervientemente el rosario, pidiendo quedar en la escuela. Ella tenía una imagen de una virgen envuelta en papel celofán arriba de su closet. Una noche, como a las 8, mientras rezaba, le pedía a Dios que le diera una señal para saber si iba o no iba a quedar. Fue entonces cuando escuchó un ruido raro, como de una bolsa que provenía de la parte de arriba de su closet. Cuando Liz levantó la mirada, vio asombrada cómo la imagen se movía de un lado a otro, como si una mano invisible la estuviera meciendo o como si la figura tuviera movimiento propio. No había viento ni temblor, nada que explicara ese movimiento. Liz gritó llamando a su madre, pero cuando ésta llegó, el movimiento había cesado. Ella describe esto como movimientos bruscos. Estaba sorprendida de que esta figura no se cayera de lo mucho que se movía de lado a lado. El tiempo pasó y Liz creció, convirtiéndose en una joven de 23 años. En 2019, trabajaba en un invernadero en el pueblo vecino, a unos 5 kilómetros de su rancho. Era una temporada de lluvia y una mañana lluviosa decidió ir caminando al trabajo en lugar de arriesgarse con su moto en los caminos resbaladizos. A pie se hace 1 hora de camino. A las 6 de la mañana todo estaba oscuro, iluminada solo por la luz de su celular. Liz caminaba tranquila, escuchando música, cuando de repente, al pasar junto a una casa abandonada, cerca del arroyo, sintió como si una corriente eléctrica recorriera todo su cuerpo. Su piel se erizó
de pies a cabeza, y una sensación de terror primario se apoderó de ella. Algo estaba allí, observándola desde las sombras. Algo que no pertenecía a este mundo. Con el corazón latiendo desbocado, Liz aceleró el paso sin atreverse a mirar atrás. Entonces llamó a una amiga de ella que trabaja también en el invernadero. Pero su amiga dijo que justo esa mañana su motocicleta no quiso prender. Entonces llamó a una señora que trabaja en el mismo lugar, y a medio camino la señora pudo darle un aventón. En el camino, Liz le comentó a esta señora lo que sintió, y ella le dijo que en ese tramo del camino siempre han asustado. Ese tramo del camino era conocido por sus apariciones. Hoy, Liz mira hacia atrás y se pregunta sobre todas estas experiencias que han marcado su vida. Son manifestaciones de un mundo más allá de nuestra comprensión. Y tú, querido espectador, la próxima vez que sientas un escalofrío inexplicable o veas algo por el rabillo del ojo, recuerda la historia de Liz, porque quizás, solo quizás, no sea tu imaginación. Quiero enviarle un saludo a la protagonista de estas anécdotas. Liz, todo estará bien. Recuerda eso. Lo pasado ya pasó. Sé que puede afectar de cierta manera el presente, pero eso ya quedó atrás. Tú eres mucho más fuerte que las situaciones. Un abrazo y muchas gracias por confiarme tus vivencias. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho, y sé un alma más en realidades desconocidas.